para ver si se conecta alguien más y ya comenzamos con el tema. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia? Pues hasta ahorita todos estamos bien, no ha pasado a mayores ni nada de eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este módulo solamente implica una clase, que es el día de hoy. Yo me presento brevemente para quien no me conozca. Mi nombre es Jair Montes, soy parte del ensamble de cámara de la Secretaría de Educación. Mi trabajo ahí pues es tocar la guitarra y escribir la música que los chicos tocan, ¿no? Mi trabajo es digamos, generar las partituras para todos cuando hacemos música, escribir las líneas para el oboe, para los violines, para el cello, para el piano, para mí, y ese es prácticamente pues mi trabajo, ¿no? Digamos que es un poco entre composición y no tan composición, pero esas es mis labores ahí en el ensamble. El día de hoy, bueno, tengo entendido que la semana pasada estuvieron con el maestro Joel, estuvieron viendo acerca de los instrumentos de la orquesta, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver, eh, ya vieron también con la maestra Isabel, si no mal recuerdo, los elementos del sonido. Ya vieron altura, timbre, duración, todo esto, ¿no? Entonces ya digamos que ya estamos un poquito avanzados en conceptos. Y el día de hoy tocaría ver ya no las cualidades del sonido, sino los elementos propios que conforman la música, ¿no? Entonces les voy a compartir por aquí mi pantalla, denme un segundo. Ah, segundito. Ok. Antes de compartir la pantalla, ¿qué piensan ustedes cuando puede contestar cualquiera, nada más ahí cuidando que si alguien está contestando, pues tener los demás muteada nuestro micrófono? Pero, por ejemplo, maestra Jessica, a ver, aquí tengo los nombres, eso es una ventaja. Maestra Jessica, ¿qué piensa, por ejemplo, cuando le digo elementos de la música? ¿Usted cuál cree que sean? ¿Cuántos? ¿Cómo se comen? Mm, Este, pues elementos de la música, pues pienso en todos los instrumentos musicales, este, las personas que los tocan, Ok. eh, pues en este caso ahorita que ya estoy en el curso que conozco un poquito más acerca de la importancia de las partituras, Ajá. que también son necesarias, también otros elementos, por ejemplo, el sonido, el timbre, este, eh, ¿qué más? Va bien, muy bien. El ensamble. El ensamble de cámara. Muy bien. Ah, Maestros, ahora sí ya dimos 5 minutitos. sentí en examen. Si me hacen favor de poner, creo que ya algunos lo están poniendo, pero su nombre de asistencia, quienes no lo hayan hecho, ya 5 minutitos pasamos, los hemos de registrar la entrada y después registramos la salida. Pues bien, maestra, sí, digamos que es una conjunción de muchas cosas, pero lo podemos resumir en 3 términos que serían los siguientes. Ahora sí les comparto mi pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, ok. Entonces, digamos que esos serían los elementos principales, los que constituyen la música, ¿no? Toda la música que escuchamos serían la armonía, la melodía y el ritmo. Serían estos tres los que digamos, ya en conjunto nos dan lo que llamamos música, ¿no? Ahora sí que es esta conjunción de sonidos, organizados a través del tiempo, con una duración, los sonidos que tienen una cierta altura, tienen un timbre, como comentó la maestra. Y bueno, voy a explicarles con algunos ejemplos y brevemente
porque es un tema que nos podríamos ampliar muchísimo, pero pues, brevemente por los tiempos que tenemos, en qué se basa, ¿no? Cada concepto. Entonces, no sé, maestro David Dahiro, ¿se dice su nombre? Sí, maestro David, no sé si pudiera, por ejemplo, en el ritmo, ¿cómo cree usted qué significa el ritmo para usted? ¿Cómo cree que se represente? Si puede desmutear su micrófono para poder escucharlo. Sí, ¿qué tal, maestro? Buen Bueno, día. bien. La pregunta fue del ritmo, perdón, me Sí, está fallando un poquito el sí, no, internet. no se preocupe. Del ritmo, Ok, ¿cómo cree, qué cree que significa el ritmo? ¿Cómo se representa? ¿Qué significa? ¿Cómo? ok. El ritmo, maestro, para mí es la parte de las melodías, de las canciones, de los temas musicales que nos ponen a sentir, ¿no? Por ejemplo, para poder bailar, para poder llevar el tiempo de las canciones. Claro. Ok, ok. Sí, y fíjese que tocó una palabra que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, que es la sensación, ¿no? La sensación es muy subjetiva en la música porque gracias al cielo todos sentimos y pensamos diferente. Entonces, sí hay algunas cuestiones, digamos, que compartimos conceptos acerca de la sensibilidad, ya cuando lo hablemos con si una melodía es, por ejemplo, triste o feliz, o una armonía es triste o feliz, o nerviosa, o da miedo, o el ritmo, ¿no? Si es un ritmo lento, si es un ritmo rápido. Y sí, pues básicamente, hablando ya del concepto del ritmo como tal, bueno, pues tenemos que es la organización libre en la partitura de diversos valores, ¿no? Y estos valores que ya los vieron ustedes con los demás maestros, que serían la redonda, la blanca, la negra, la corchea, y digamos que la conjunción de estos ritmos en una partitura nos daría lo que sería un patrón rítmico, ¿no? Un patrón rítmico. Entonces, no sé si queda claro este primer concepto sobre lo que es, digamos, como un significado del ritmo, ¿no? Es cuando tenemos una partitura, tenemos obviamente, ya sabemos que tenemos que poner nuestra clave, ponemos un compás, por ejemplo, de 4/4 y después, por ejemplo, elegimos para el primer compás una blanca y dos negras, y el segundo compás una redonda, y luego una blanca y dos negras otra vez. Entonces, digamos que toda esta conjunción sin melodía y sin armonía simplemente puede ser notas, puede ser un golpe, porque también el ritmo es algo que está más asociado, perdón, al sonido sin una altura como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer con mis manos, puedo hacer... Y estoy haciendo un ritmo, pero no tiene ni una altura, ni tiene una armonía, ni tiene nada. Y digamos que para mí es el elemento como más primitivo de la música, ¿no? Cuando la música fue muy antigua, en la prehistoria, bueno, pues esto se hacía como está ahí en la imagen, por ejemplo, en la imagen del centro, con toda la percusión, ¿no? Con los tambores, con los panderos, con estos tipos de instrumento que no tienen una altura, que no generan una melodía, vamos a hablar de melodía, pero que sí generan un patrón rítmico y que justamente es lo que nos hace bailar, ¿no? Por ejemplo, nos hace, como dice el maestro, nos genera esa sensación de movimiento. Entonces el ritmo es algo que está asociado al movimiento en la música, ¿no? Y vamos a ver que está presente en todo, en los demás conceptos. Por eso lo puse primero, porque digamos que es como mm, el más presente en la música, ¿no? Lo voy a explicar más adelante. Pero bien, después tengo aquí, ¿siguen todos viendo la pantalla de PowerPoint? Sí, ok. Entonces, muy bien. Sí, Entonces tenemos aquí que si acuñáramos el ritmo a una familia de instrumentos, sería seguramente a los de percusión, como ya les comenté, por ejemplo, cuando vieron con el maestro Joel los instrumentos de orquesta, por ejemplo, maestra Mayra está por ahí. ¿Qué instrumento de la orquesta asociaríamos al ritmo? A ver si no se nos durmió la maestra Mayra, ¿eh? No, aquí estoy. Eh,
Pues serían vimos más que nada los de flauta y eso, pero en este caso serían como el tambor y todo eso, todo lo que tenga que tocarse, Claro, claro, lo que tenga que percutirse, claro, percutirse, ajá, de claro. percusión. Gracias, maestra Mayra. Sí, justamente, ¿no? Como les digo, no generan una melodía como tal. Claro, si entramos en el tema, bueno, hay muchísima discusión y muchísima información acerca de la melodía y la armonía en los instrumentos rítmicos, pero meramente dan esa sensación, por ejemplo, en una marcha, bueno, encontramos en marchas en la orquesta, pues los tambores, ¿no? Los tambores como de las bandas de guerra, como de soldados. Tenemos los timbales también, tenemos el triángulo, ¿no? Que genera, bueno, un sonido, pero es un instrumento de percusión. Tenemos también los platillos, ¿no? Esas cosas que en un momento épico de la orquesta retumban ahí en todo el teatro. Tenemos a veces el gong, esa cosa asiática que es gigantota, que es como una rueda que está colgada y le pegan también con un tipo de baqueta que está cubierta con un poco de material, digamos, más blando, ¿no? No como la baqueta de la batería. Entonces, sí, prácticamente en la orquesta sería esto, ¿no? Si vamos a otro conjunto musical, como por ejemplo el rock, pues bueno, la guitarra no sería un instrumento percutivo como tal, sería más bien como tenemos ahí la batería, ¿no? Sería el que hace las labores principales del ritmo, porque les digo, todos los instrumentos y todos los elementos de la música tienen implícito el ritmo, pero bueno, el principal sería en este caso la batería, ¿no? Si pensamos en, por ejemplo, un conjunto de música latina, alguien que toque salsa, por ejemplo, o cumbia como una sonora, por ejemplo, pues las congas, los bongos, como ahí lo tenemos, el güiro, esta cosa que hacen así con un palito y es como un tronquito, ¿no? Que raspan. Entonces, todos esos elementos generan ritmo y es los que nos da la sensación de todo, del movimiento, del bailable. Ahora, en este caso, también el ritmo, aunque en estos ejemplos, en este último lo asociamos a un ritmo, a una velocidad más rápida, pues también lo podemos ver en tiempos lentos, ¿no? Por ejemplo, la salsa es un ritmo latino con mucha más velocidad, pero si pensamos en el bolero, que también es otro ritmo este, nacido en Cuba, es un ritmo más lento, pero también, por ejemplo, tiene los bongos o usaban las maracas muchas veces, ¿no? Entonces, digamos que ahí se encuentra más o menos la cuestión del ritmo. Y como les decía, aquí en el tercer punto, el ritmo no tiene una asociación tan fuerte de los sonidos con una altura determinada. Es decir, si tú le pegas a la batería, digamos que claro, sí lo tiene porque genera, ya vimos que el sonido es cuando nosotros hacemos vibrar algo y genera unas ondas, y entonces eso genera una altura, ¿no? Genera una altura la mayoría de las veces. Entonces, si golpeáramos alguna parte de la batería, claro que va a generar una altura, pero digamos que no es lo destacable, ¿no? Lo destacable es toda la cuestión rítmica que este instrumento nos genera. Y como les comentaba también, es quizá el más primitivo y antiguo de los elementos anteriormente mencionados, ¿no? Las culturas lo utilizaban para las danzas, instrumentos de percusión, lo usaban para rituales, para sacrificios, festividades, todas estas cuestiones que sucedían, antiguamente, que gracias a Dios ya no sacrificamos a nadie, ya no estamos haciendo cosas raras, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos más o menos con que eso es el ritmo. Aquí hay otra diapositiva que hice un poco más sobre el ritmo y ya cómo se asocia directamente con nuestra música, con nuestra cultura. Lo primero es que los músicos usamos un metrónomo para medir la velocidad del tiempo. Maestra Belén Bermúdez, ya vi que se rió ahí, ya vi que sí me escuchó. ¿Cómo está, maestra? Soy Ángeles Valdovinos. Ah, perdón, maestra, me salió mal el nombre aquí, ¿eh? No se apure, es el de mi hija, es el de mi hija. Muy bien, muy bien. Maestra, ¿usted sabe lo que es un metrónomo? No, eso es lo que yo quisiera saber. Cuando lo mencionó, estaba pensando en qué será eso. Ok, miren, se los voy a compartir de mi teléfono, que es lo más breve que tengo. Quisiera tener uno de mano, porque son geniales, pero bueno, se lo comparto con mi teléfono. Es un objetito, no sé si los han visto, es un objeto triangular que tiene como un péndulo que cuelga, como si fuera una especie de reloj.
Y digamos que el metrónomo lo que hace es nosotros lo ajustamos a una velocidad y nos da una cosa que se abrevia B labial, B de burro, BPM, que se llama bits por minuto o que sería pulsos por minuto, ¿no? Entonces nosotros le indicamos al metrónomo, les digo, ya sea de manera... Me ven ahora a mí, ¿verdad? Ok. Ya sea de manera manual o en uno digital, que ahora tenemos todo digital. Quizá la próxima sesión se las dé un maestro digital y no uno de veras, pero, pero entonces nosotros ajustamos un tiempo es una indicación a este aparato, ya sea digital o análogo, y nos da un bit por minuto, digamos que es un pulso, que también es una palabra muy asociada al ritmo, el pulso, nos da un pulso. Y con nosotros eso estudiamos, o es la manera en la que medimos el ritmo de la música, ¿no? Entonces, miren, aquí yo tengo uno en este teléfono, es algo digital, obviamente no se ve como un metrónomo real, como el aparatito este triangular que les digo, pero lo que hace es básicamente yo selecciono, por ejemplo, aquí tengo 65 y lo que va a hacer es darme 65 bits por minuto, 65 pulsos o ritmos por minuto, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, a escuchar. Y con eso yo estudio, con eso estudiamos o con eso medimos. Por ejemplo, cuando vamos a grabar una canción y estamos en el estudio, todos tenemos que grabar al mismo tiempo porque si no aquello sería un desorden. Entonces prácticamente lo que hacemos es, lo primero que hacemos es cuantizar en qué ritmo está nuestra canción, ¿no? Entonces ya empiezas, obviamente de manera un poco natural, empiezas como, no sé, pues va como 1, 2, 3. Entonces dices, pues es un poco lento y empiezas entonces a buscar en tu metrónomo cuál es la velocidad que se le ajusta. Entonces se pone digamos en este ejemplo de la grabación, se pone en el programa de grabación, se le indican al programa los bits por minuto y entonces se genera este metrónomo virtual que todos los músicos seguimos para que la música se grabe en el mismo tiempo, ¿no? Porque antes se usaba mucho, saliéndonos un poco del tema, pero no está de más el ejemplo, antes se usaba mucho que se grababa toda la banda juntos, ¿no? Todos grababan juntos, pero ahora es mucho más común que cada quien grabe su parte, y más ahora con esta locura del COVID, pues cada quien graba su parte y luego la mandan y ya después se junta todo, ¿no? Entonces para eso es súper necesario tener todos el metrónomo en el mismo, y es algo que es mundialmente igual. O sea, si yo le pongo 80 aquí y le pongo 80 en China y le pongo 80 en Turquía, va a ser exactamente la misma cuantización. Entonces, ese era, por ejemplo, 65, luego lo puedo subir, por ejemplo, si tuviera a lo mejor una cumbia o algo, 120, ¿no? Algo más rápido. Esta bolita del sonido es un poquito molesto, pero vamos a ver, lo puede cambiar, nos pueden poner unas claves, una conga, cualquier cosa. Entonces, ese es el elemento principal con el que nosotros medimos y cuantizamos nuestra música. Les comparto ahí, otra vez tienen la diapositiva, ¿verdad? Ok, entonces, existen tiempos, como les decía, tiempos lentos o tempos, que más bien la palabra que usamos, pero bueno, tiempos lentos. Y existe algo que es dentro de la agógica musical que nosotros tenemos que antes no había una medición tan exacta como la tenemos ahora del ritmo, entonces se daba una estimación, ¿no? Se le daba al ejecutante una estimación. Entonces, por ejemplo, un compositor como Bach escribiría algo y después le pondría una indicación, que hay muchísimas indicaciones, pero bueno, les puse aquí unos ejemplos. Le pondría una indicación para que el ejecutante se diera una idea aproximada de la velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos tiempos lentos que existen es largo, ¿no? Lento, adagio. Y digamos que en manera de qué tan lento, porque eso ahora lo podemos medir, pero antes que era más complicado, bueno, el largo sería más lento que el lento y el lento sería más lento que el adagio, ¿no? Entonces, si ya te dan una pieza con una de estas indicaciones, pues bueno, haces un criterio propio, un criterio personal acerca de cómo quieres ejecutar esta pieza con esta indicación o qué tipo de pieza es. Y eso ayudaba a la ejecución. Y en el caso de los rápidos tenemos lo mismo. Allegro, por ejemplo, que es un tiempo un poquito más rápido, vivace y presto. Y en el mismo orden,
Allegro sería menos rápido que vivace, vivace sería menos rápido que presto, ¿no? Y les pongo aquí, aunque en realidad la velocidad es algo muy subjetivo y es solo para dar una idea de la velocidad del ejecutante. Entonces, es esto como funcionaba antes, para darnos una idea. Y pasa lo mismo con los géneros de música, ¿no? Si yo no le pongo, por ejemplo, yo no le pongo largo a la partitura o no le pongo lento, pero le pongo, por ejemplo, bolero, pues bueno, ya sabemos personalmente todos que cada género tiene más o menos una estimación rítmica y ya sabemos que no voy a tocar un bolero rapidísimo, ¿no? Porque entonces lo convertiría en otra cosa, se acercaría más a lo mejor a un cha-cha-cha o se acercaría un poco más a un danzón, ¿no? Entonces, digamos que en este aspecto, bueno, se convierte en otro indicador, también pone escribir el género en la partitura, ¿no? Y les decía, solamente recordar la palabra pulso que es muy asociada al ritmo, donde ya les dije los que son beats por minuto o podría ser pulsos por minuto también. Entonces, ¿qué es lo que nos marca esta estabilidad rítmica con la que los músicos estudiamos, componemos, ponemos a las obras? Entonces, ¿estamos claros con este primer elemento que fue el ritmo? ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿cuáles son los elementos más asociados ya dentro de una partitura al ritmo? Pues bueno, es el compás, ¿no? Sería el que nos marca los valores que tenemos que tener por compás, que nos marca la división de la música. Entonces, esto sería básicamente el ritmo. Voy a avanzar. Aquí está, mire, solamente como recordatorio les puse una tabla de de la notación, de redonda, blanca, negra, bueno, las subdivisiones que tenemos y recordar nada más cómo funciona el compás, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un compás de 2/4, el número de arriba, miren, aquí está la palabra pulsos, nos indica cuántos pulsos o cuántos beats, si fuera un metrónomo, podemos asociarlo, cuántos pulsos hay en cada compás. El número de abajo nos indica la figura que necesita dividirse este pulso, que en este caso sí sabemos que el 4 se refiere a la negra, ¿no? Entonces, maestros, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al otro? ¿No? ¿Todo bien? Bien, entonces. Ok, ahora quiero pensar que me están viendo a mí, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, maestros, el siguiente elemento que vamos a ver es la melodía. Vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a echarnos una tómbola aquí. Maestra Lucy Monroy, ¿está por ahí, maestra Lucy? Sí, maestro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias, maestro. Qué bueno. Maestra, Dígame. dígame ¿qué piensa usted sobre la palabra melodía? ¿Qué cree que sea esto? Ay, pues la melodía es como, si el ritmo es como la pauta que marca, la melodía sería como ya ese cúmulo de notas que me da sensaciones. Así lo siento, como hacia dónde me quieren llevar ellos con su música. Ok. Ok. Se me ocurre, la verdad. Está bien, maestra. Tiene cosas acertadas. Digo, claro, los conceptos no espero que me los digan, pero es bueno tener una idea personal, ¿no? Acerca de qué es cada elemento que estamos hablando. Y la verdad es que todos tienen bastante asertividad en lo que dicen. Claro, cada uno ponemos, hasta yo mismo, ¿no? Ponemos nuestros conceptos propios a los conceptos, pero están bien dentro de todo. Entonces, gracias, maestra Lucy. Vamos con el siguiente, entonces, que sería ¿dónde estamos? La melodía. Estamos viendo todos aquí la diapositiva, ¿verdad? Perdón, un segundo. Aquí está. Entonces, la melodía, si ya dijimos que el elemento más primitivo o más antiguo o más, pues sí, más primitivo de la música es el ritmo, ¿no? La melodía es el elemento más reconocible de la música y ahora voy a explicar esto. Por ejemplo, si yo les pidiera que me tararearan, creo que todos sabemos lo que es tararear, o que me silbaran un ritmo, creo que no podríamos hacerlo. Será muy complicado silbar un ritmo porque ya dijimos que no tiene un elemento melódico implícito. Entonces, para mí, como lo hice anteriormente, sería más fácil percutir un ritmo, por eso el ejemplo lo puse con mis palmas, ¿no? Por eso cuando hice el ejemplo de
lo hice con mis palmas y no lo hice con mi silbido, porque entonces estaría generando una ejecución de sonido y dijimos que el ritmo no está asociado al sonido. Entonces la melodía está directamente asociado al sonido y es aquel elemento más reconocible de la música. Por ejemplo, cuando vamos en el carro y a las 12 de la noche que venimos de una fiesta o algo y suena el himno nacional en la radio, entonces si nosotros podemos tararear el himno nacional, ¿no? Entonces podemos tararán, tan, ta, tan, tirarira, rin, ti, tirin, ti, tirin. O podemos, o si yo le dijera, maestra, cánteme tararíeme el cielito lindo, ¿no? Pues haríamos tarirara, taratatita, tatararararata, ¿sí? Entonces, este elemento es la melodía, ¿no? Es ese, digamos, esa cosa que se nos queda guardada, ¿no? Siempre que a veces escuchamos una canción y decimos, oye, qué bonita melodía. Y ahora, ¿qué es la melodía como significado, como concepto? Entonces la melodía sería cuando nosotros organizamos, ya tenemos el ritmo, ya tenemos nuestras notaciones, nuestros valores rítmicos dentro de la partitura, redonda, blanca, negra. Entonces cuando nosotros las organizamos, tenemos un ritmo, pero cuando nosotros las organizamos y además le damos una altura a los sonidos, entonces formamos una melodía, ¿sí? Entonces, como aquí está el ejemplo de una melodía que se llama melodía desencadenada, aquí hay muchos valores rítmicos que si no estuvieran dentro de una altura en el pentagrama, fácilmente podríamos decir que es un ritmo nada más. Entonces, por ejemplo, si quitamos el pentagrama y solamente tuviéramos los valores en una línea horizontal, en una sola línea, yo podría hacer la rítmica, ¿no? Podría hacer 1, 2, 3, ta, ta, 1, 2, 3, ta, pa, pi, pa, pa, 1, 2, 3, ta, ti, ta, ti, ta. Eso sería, digamos, seguir el ritmo de la partitura. Pero entonces, ahora que tengo ya que le he dado una altura, que le he puesto un sonido y que le he dado una altura y una duración al sonido, entonces se forma una melodía. Entonces, digamos que es muy fácil hacer melodías porque, por ejemplo, la maestra Jessica podría elegir 3 notas, ¿no? Por ejemplo, del do, de nuestra escala, por ejemplo, de do, y decir, bueno, me gusta la nota sol, la nota la y la nota re, ¿no? Y entonces después ya tiene las alturas, tiene sol, la y re. Y después puede decir a la nota sol que dure una redonda, la nota la que dure una negra y la nota re que dure una negra. Entonces cuando yo ya tengo eso y lo escribo en mi partitura, pues entonces quedaría como... entonces ya se genera una melodía porque ya organicé los sonidos con una altura en el tiempo y eso es la melodía. ¿Sí? ¿Estamos claros con el concepto de melodía? Y recordemos sobre todo eso, que para mí es lo más fácil de pensar, que es el elemento más reconocible de la música, ¿no? Es el que se nos queda grabado, es el que tarareamos, es el que cantamos en el baño. Claro, le ponemos letra después, además del sonido, pero es ese elemento que todos escuchamos, por ejemplo, y decimos, ah, la cucaracha, ¿no? Entonces, sin embargo, no pasa lo mismo con el ritmo. Con el ritmo, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, si yo hago, o decir, ah, suena como una cumbia, o si hago, ah, suena una canción como de ritmo de reggaetón, ¿no? Eso es lo que puede suceder con el ritmo, pero no podemos cantar el ritmo, ¿sí? Podemos percutirlo, podemos demostrarlo, más bien con un elemento de golpear algo con nuestras palmas, con unas claves, pero no estoy cantando cuando lo hago, ¿no? Y la melodía es el canto como tal. Ahora, cuando hablamos de instrumentos, pensaríamos, volviendo a los instrumentos de la orquesta y haciendo unos otros ejemplos, pensaríamos que hay ciertos instrumentos melódicos, ¿no? Que solamente que se dedican a hacer melodías. Como por ejemplo, si ya dijimos en la orquesta que el timbal, el gong, el tambor, los platillos son elementos rítmicos, bueno, pues entonces el violín, la viola, el cello, el contrabajo, la flauta, el pícolo, el clarinete, el oboe, el fagot, las trompetas, los trombones, los cornos,
Todos estos instrumentos son instrumentos de naturaleza melódica y voy a explicar más adelante por qué de naturaleza melódica, pero son de naturaleza melódica porque su labor es hacer melodías, ¿sí? Entonces tú no le puedes pedir a un oboísta, como nuestro compañero Luis Gallardo, que te haga un ritmo como tal, ¿no? En el sentido primitivo, porque tendría que a lo mejor pegar su oboe contra el escritorio y no creo que lo quiera hacer. Entonces, pero él sí te puede hacer una melodía, ¿no? Él sí te puede, sí le podemos dar, como por ejemplo, el ejemplo de la maestra Jessica que les dije, él podemos dar la partitura y decirle, ah, mira, yo inventé esta melodía y entonces él puede tocar esa melodía, ¿no? Generar esa secuencia de sonidos. Y volviendo un poco al tema, o más bien juntándolos, anexándolo a del por qué les decía que el ritmo tiene que ver con todos, es porque ya vimos que el ritmo por sí solo funciona, tiene una vida y funciona, pero también ya vimos que aunque la melodía parece ser o es en muchas cuestiones un elemento diferente al ritmo, ya vimos que necesita del ritmo para ser. Porque si yo pongo solamente un conjunto de sonidos al azar sin una duración, entonces no tengo una melodía. Tengo solamente sonidos, ¿no? Pero cuando yo ya le doy el ritmo a la melodía y los conjunto, entonces ya tengo una melodía. Perdón, cuando le doy el ritmo a un conjunto de sonidos, entonces ya tengo una melodía. Entonces por eso les decía que el ritmo para mí era lo principal y era lo que estaba presente en todos los demás elementos que vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Bien. Entonces, a ver, vamos a escoger a alguien más. Maestro Josué Puga, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yair? Hola, Bien, bien, ¿y tú? vientos. ¿Cómo está mi gran maestro de guitarra? Pues no sé, hay que preguntarle cuando lo encontremos. Oye, Josué, a ver, vientos, tú eres el bueno para ayudarme en esto. Mira, te vi, Ay, híjole. le voy a preguntar. Ok, otro concepto que quiero mostrarles dentro de la melodía para entrar al siguiente, que es la armonía, es homofonía o polifonía. Josué, ayúdame a decirme qué entiendes por cada uno de estos, homofonía o polifonía. Ay, híjole. Sí, me pusiste difícil el concepto. Supongo que se refiere a sonidos ya sea solos o conjuntos. Claro. En este caso, melodías que puedan ser armonizadas, líneas nada más, cuerdas, o ya dos o tres instrumentos haciendo la misma melodía en diferente tonalidad, bueno, no tonalidad, en diferente, ¿cómo se le llamaría? Lo dijiste, Altura de la escala. lo dijiste genial. Ok, bien, está sí, 99.9, casi bien. Faltó una palabrita, pero bien, José, gracias. Entonces, Gracias, maestro. a ti. Entonces, sí, va a hablar de homofonía o polifonía. Entonces, digamos que si pensamos como en concepto, cuando vamos ahorita tengo esta palabra perdida, pero a la etimología, entonces homofonía, homo es uno y fonía de sonidos, ¿no? De sonido. Y si vamos a polifonía, poli de más de uno, fonía, sonido. Entonces digamos que esto es un solo sonido, homofonía y polifonía son diferentes sonidos. Ahora, estos conceptos, ¿por qué los digo? Porque si tenemos una sola melodía, como bien dijo Josué, por ejemplo, tenemos... Eso es homofonía porque es un solo sonido sonando a través del tiempo, ¿no? Es solamente uno, no hay nada más. Es más, no hay ni armonía, solamente hay un elemento que suena, que ya lo hice, a ver si me acuerdo, pero era... Entonces, eso sería homofonía, es solamente un sonido. Y cuando tenemos polifonía, que es lo que usualmente sucede en la mayoría de la música, es varios sonidos sonando. Ahora, por eso dije 99.9. Cuando es polifonía, no se refiere como tal a que sean más sonidos en diferentes alturas, porque entonces se vuelve otro concepto que es homofónico, homorrítmico. ¿Sí? Si yo hiciera diferentes alturas,
son dos sonidos, pero con el mismo ritmo. Entonces, lo interesante o lo bonito de la melodía, de la polifonía, perdón, es que son dos o más sonidos, pero que no comparten la misma rítmica. ¿Sí? Entonces voy a hacer dos sonidos que no comparten la misma rítmica. ¿Escuchamos los dos? Va otra vez. Entonces, una voz hace y la otra hizo entonces, ya cuando tenemos esta mezcla, que es una mezcla polifónica, tenemos dos sonidos que no tienen el mismo ritmo, pero que en conjunción, digamos, suena bonito, ¿no? Suena bonito. Y esto pasa mucho, esto es algo que sucedió mucho tiempo atrás en el Renacimiento, más en el Barroco, es algo más del Barroco, el periodo barroco donde está Bach, Händel, Vivaldi, que se desarrolló mucho este término de polifonía y que nosotros pues usamos, ¿no? Los músicos usamos y es un término asociado a la melodía. Sí, también a la armonía, pero explicaré más adelante por qué. Entonces, ¿estamos claros con el concepto de melodía, maestros? Sí, maestro. Sí, maestro. Maestro, Dígame. una pregunta. Si ese sonido que hizo en homofonía lo hubiera hecho también de manera octavada, ¿sigue siendo homofonía entonces? Sí, claro. Porque homofonía no se refiere a la altura de los sonidos. Se refiere, el significado es un sonido o una cosa sonando a la vez. Entonces yo lo pude haber hecho acá. Pero digo, los dos al mismo tiempo, o sea, en dos octavas al mismo tiempo sigue siendo homofonía. Ah, lo que les Como al decía. unísono. Claro, exacto. Cuando es para explicar un poco, unísono es cuando, como dijo el maestro, suena una misma cosa, pero en diferentes registros, ¿no? Uno más agudo, uno más grave, otro más grave que el grave, pero por ejemplo, todos la nota sol, ¿no? Pero en diferentes registros, por ejemplo, si tres mujeres cantaran una nota sol y tres hombres, pues bueno, sería a lo mejor 2 o 3 o 4 octavas, dependiendo de si los hombres cantan muy graves y las mujeres cantan muy agudo. Entonces, lo que yo explicaba, maestros, después de esta introducción de unísono para los demás maestros, es que cuando tenemos varios sonidos, pero con el mismo ritmo, como dice usted, por ejemplo, la octava, con el mismo ritmo y la misma melodía, se vuelve algo homofónico, homorrítmico. Okay. Digamos que sería un concepto sería como ya complementar dos cosas, ¿no? Homofónico, ¿por qué? Porque son los mismos sonidos, y homorrítmico porque tiene el mismo ritmo. ¿Sí? Muy bien, maestro. Sí, gracias. De nada. Y cuando es polifonía es diferentes sonidos, diferente tiempo. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, maestros? Con confianza, ¿eh? Todo bien, muy bien explicado. Pues tú lo explicaste, maestro. Yo nada más complementé. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente concepto. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos de esto. Por ejemplo, en un bolero, en un conjunto de tríos tradicional, que tendríamos una guitarra o dos guitarras, un requinto, y unos bongos. Quien llevaría la melodía sería el requinto, sería quien haría estos adornos, la melodía, ¿no? Sería como el papel melódico dentro de ese conjunto. Después, si pensamos volvemos a las sonoras, una sonora que tocaba una cumbia, pues ya dijimos que bongos, congas, shakers, panderos, güiros, eso está asociado al ritmo. Entonces lo que estaría asociado directamente a la melodía, sin pensar en el cantante, porque eso es con lo que quiero terminar, serían las trompetas, ¿no? Por ejemplo, las trompetas, los trombones serían los que se encargan de hacer estas cuestiones melódicas. Y claro que la melodía para mí es
elemento principalmente asociado a la voz, porque recordemos que cuando hablamos de primitivo, ya dijimos que si hablamos de primitivo, en el ritmo nos remontamos a los rituales, a las danzas, a los sacrificios con esos instrumentos de percusión como los tambores. No existía quizá la evolución que tenemos ahora, pero bueno, estaban basados en la familia de tambores, de palitos golpeados, ¿no? Pero cuando hablamos de la melodía, lo primero a lo que yo lo asocio es al canto. Entonces, si pensamos en este mismo contexto de sacrificios, pues bueno, cantarían algo, serían himnos locales, serían canciones o cuentos o leyendas musicalizadas, y el canto es el elemento principal de la melodía, ¿no? Es de donde nace todo. Entonces, muchas veces en la música, los instrumentos, los oboes, clarinetes, flautas, todos, han tratado de imitar a la voz, que es el instrumento, porque la voz es un instrumento, digamos, más natural, y es el primero y el más puro, digamos, asociado al canto y a la melodía, ¿no? Entonces, cierro con eso este tema y vamos a ver aquí en la tómbola de maestros. A ver, maestro Roy Luna, ¿cómo está? Bien, bien, maestro. Saludos a todos. Buenos días. Dígame. Maestro, entonces nos queda un elemento. Ya vimos ritmo y melodía. Nos queda armonía. ¿Qué cree usted que sea la armonía? Yo creo que son, bueno, la letra, ¿no? De las canciones. Así yo lo tengo entendido si nos basamos en una canción, lo escrito, lo que se canta. Ok, maestro Roy, vamos a ver si vamos a apuntarle a alguien más. A ver, maestra Norma Berenice. Gracias, maestro. Sí. Bueno, yo siento que es como ya el conjunto de todo, el ritmo, la música, la percusión, y ahí ya pues crearíamos como que la tonalidad. Ya ves que si es un bolero, que si es una bachata, o sea, como que ahí le meteríamos el acento, la melodía, o sea, más como que los tiempos, si son más instrumentos, pues en qué momento. Entonces es como que llamamos un conjunto o algo así. Bueno, yo sí lo vería. Ok, gracias, maestra. Entonces vamos a la armonía. Y primero dijimos que la melodía era, lo primero que dijimos fue que era una organización de sonidos en el tiempo con una determinada altura que generaba sonidos con un ritmo, y esto generaba una melodía. Entonces, pero estábamos hablando solo de un sonido. Hablamos de dos sonidos cuando mencioné el término polifonía, y por eso hice hincapié en que la polifonía era también armonía, pero iba a explicar por qué. Entonces, la armonía, al contrario de la melodía, es la ejecución simultánea de dos o más sonidos. ¿A qué me refiero con simultánea? A la misma vez, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando tenía esto, es un solo sonido, entonces estamos hablando de melodía. Pero si yo de manera simultánea, con eso vamos a comenzar, toco dos sonidos, eso estoy haciendo armonía, ¿sí? Voy a entrar a otros conceptos que les quiero dar, pero estoy haciendo armonía. Por ejemplo, Josué cuando decía, cuando se hace en un grupo y que haces como voces arriba, bueno, estamos armonizando la melodía principal, ¿no? Con notas diferentes, a veces en el mismo ritmo, a veces con polifonía, pero eso es armonía, cuando tenemos dos sonidos o más de manera simultánea. Y quiero explicarles esto. La asociación también, o digamos que una buena explicación acerca de armonía sería visualmente la escritura vertical en la música. ¿Por qué? Porque si yo tengo una melodía, ya vemos que la escritura es más bien horizontal, ¿no? Tenemos una línea que va de manera horizontal y no tiene nada más.
Pero si pensamos en armonía, aquí tenemos armonía, tenemos 3 sonidos, entonces pensaríamos al contrario de la melodía en el en la cuestión visual vertical de la música, ¿no? En la concepción o en el estudio. De hecho, hay algunos términos oficiales en diccionarios que dice que la armonía es el estudio de la verticalidad de la música, ¿no? ¿Por qué? Porque como se tocan de manera simultánea, pues se escriben de manera vertical para que yo sepa que van en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que está ahí yo lo tocaría como... sí, entonces toqué 3 sonidos a la vez con el mismo ritmo, pero 3 sonidos a la vez. Entonces, escritura vertical de la música y ejecución simultánea de sonidos. ¿Estamos bien con eso? Me pueden hacer que sí con la cabeza y los veo perfectamente, no se preocupen. Vientos. Ahora, hay otros 2 conceptos que quiero esclarecerles porque van a estar en su tarea también. Aquí está, cuando tenemos la ejecución solamente, y eso hay que apuntarlo bien, solamente de 2 sonidos, se denomina intervalo, es la palabra que tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un intervalo? Bueno, un intervalo pues es prácticamente como si dijéramos un intervalo de tiempo, como si dijéramos qué intervalo de tiempo hay entre la 1 y las 4, pues 3 horas, ¿no? Ese es el intervalo de tiempo. ¿Qué intervalo hay entre, qué intervalo, qué distancia hay, por ejemplo, entre Colima y Manzanillo? Bueno, pues 107 kilómetros, ¿no? Por decir. Entonces, lo que pasa con el intervalo es que el significado de la palabra es la distancia que existe entre un sonido y otro. ¿Sí? ¿Cómo medimos esta distancia? Bueno, voy a acercar un poquito esto. ¿Ven el piano ahí? Sí, ¿verdad? Entonces, nuestra distancia la medimos. No voy a entrar mucho en tema porque es un tema un poco largo, pero solamente para tener claro. Nuestra distancia la medimos en tonos y semitonos. Ahora, creo que ya vieron un poco de eso en el tema, pero bueno, cada tecla, digamos por así, de una octava nos daría un semitono, ¿no? Entonces, digamos, voy a tocar una octava y para ver cuántos semitonos tenemos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llegué de la nota do a la nota si, ya no cuento el do porque tendría que repetir. Entonces tenemos 12 semitonos, así que si yo les digo, no sé, maestro Roy, ¿qué distancia o cuál es el intervalo entre la nota do y la nota re? Entonces contamos do, do sostenido y ya tenemos el re. Entonces digo, maestro, la distancia es de 2 semitonos, que es igual 2 semitonos a un tono. O si yo les digo, maestro, ¿qué distancia hay entre el do y el mi? Ya pues decimos do, do sostenido, re, re sostenido, y después tenemos el mi que ya no lo contamos. Entonces decimos, maestro, tenemos 4 semitonos, o sea, 2 tonos. Entonces, el intervalo es la distancia que existe entre un sonido y otro. Y esa distancia puede ser corta, puede ser mediana, puede ser larga, ¿sí? Y siempre la vamos a medir con 2 factores. Una, la cantidad de tonos y semitonos, que sería como el nombre específico. Y tenemos un nombre más genérico, que digo, no voy a entrar en detalles porque no se van a necesitar para la tarea. Pero el nombre genérico sería decir si ese intervalo es mayor, menor o justo. Son los 3 tipos de intervalos que tenemos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, porque en la teoría se ha acuñado principalmente una cierta distancia y una caracterización sonora para si es mayor, si es menor, y cuarta, quinta, segunda, tercera, porque bueno, si yo les digo, ¿qué intervalo es de do a re? Pues decimos do, re, entonces es una segunda. ¿Qué intervalo es de do a fa? Do, re, mi, fa, una cuarta. ¿Qué intervalo es de do a si? Do, re, mi, fa, sol, la, si, una séptima. Y después, ya contando intervalos, tonos y semitonos, podemos ver si es menor, si es mayor, pero no vamos a entrar en muchos detalles de teoría, solamente para que supieran que los intervalos, nosotros los denominamos con un nombre genérico que sería cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, sexta menor. Y además
ya esclareciendo el panorama, bueno, pues decimos la cantidad de tonos y de semitonos que esto intervalo tiene. Entonces estamos claros con que intervalo es solamente 2 sonidos y es la distancia que hay entre un sonido y otro, ¿sí? Y ahora quiero entrar al siguiente concepto que nos va a servir para todo lo demás, que es consonancias o disonancias. Y cuando hablamos de consonancias o disonancias, hablamos prácticamente de si algo suena, se los voy a poner fácil, si algo suena bonito, agradable, o si algo genera una sensación de inestabilidad o desagradable. Lo consonante es bonito, es agradable, puede generar muchas sensaciones que asociamos al agrado, ¿no? Y lo disonante, todo lo que asociamos al desagrado, a la inestabilidad. Entonces, por ejemplo, un intervalo, porque esto va a estar en la tarea, un intervalo, voy a tocarles intervalos consonantes. Sí, no hay ningún choque o alguien sintió como que, está medio raro eso. Todo es agradable, todo es bonito. Ahora voy a tocar intervalos disonantes. ¿Estamos claros, maestro, con eso? Ahí sí contésteme a alguien para ver que estamos claros. Sí, maestro. Ok, entonces, eso va a venir en la tarea. ¿Cuál va a ser una de las actividades que van a tener en el módulo? Va a ser que yo les grabé 5 intervalos y lo único que tienen que escribir es si es consonante o si es disonante. Entonces pueden citar este video otra vez, pero recordemos que consonante es todo aquello que nos genera agrado, tranquilidad, y el disonante es un choque, ¿sí? Es un choque. Ahora, cuando pasamos a lo siguiente, ya hablamos que 2 sonidos tocados de manera simultánea generan un intervalo. Bueno, pues 3 sonidos o más tocados de manera simultánea es lo que llamaríamos ya una construcción de un acorde, ¿sí? Son los que toca la guitarra, los que podemos tocar en el piano. Y yendo un poco a la asociación de los términos con los instrumentos, bueno, hay instrumentos de naturaleza armónica, como el piano, que puede hacer 3 sonidos o más a la vez. Yo puedo tocar 10 sonidos con el piano porque tengo 10 dedos o hasta más, porque a veces tocan doble con los pulgares, ¿no? Puedo tocar 6 sonidos con mi guitarra porque tiene 6 cuerdas, pero es algo que no puede pasar, por ejemplo, con una flauta, porque la flauta no puede tocar más de 2 sonidos, más de un sonido a la vez. Entonces, por eso era un instrumento melódico. Y instrumentos armónicos, bueno, la vihuela, la guitarra, el piano, el clavecín, el órgano, todos estos instrumentos son de naturaleza armónica. No significa que no puedan hacer melodías, porque lo pueden hacer, pero usualmente son los que en los conjuntos musicales acompañan o dan los acordes, ¿no? La guitarra, el piano, los que ya les mencioné. Y dentro de estos acordes, bueno, tenemos muchos tipos de acordes, pero los iniciales, los que más encontramos en nuestra música, los más frecuentes, se los puse aquí: mayores, menores, disminuidos y aumentados. Y al igual que los intervalos consonantes o disonantes tienen una naturaleza. Para su tarea solamente vamos a ver 2, que son muy fáciles, que son mayores o menores. Y la manera en la que yo pudiera explicarle esto a un niño, o cualquiera de ustedes pudiera explicarle esto a un niño, por eso les puse estas caritas aquí. Los acordes mayores suenan felices, suenan alegres, y los acordes menores suenan como tristes, como nostálgicos, ¿sí? Entonces voy a tocarle solamente acordes mayores. Sí, entonces son acordes alegres. No usaríamos, por ejemplo, aunque sí lo han hecho, pero si tenemos una letra de una canción
que habla del amor y de mi esposa y de la felicidad que me da estar en mi casa dando clases, pues bueno, usaríamos acordes mayores y no menores, ¿no? Será, digamos, para hacer una asociación más, un poco más ad hoc. Y en el caso de los acordes menores, les voy a tocar ahora solo acordes menores y vean cómo genera una sensación más como de tristeza, como de nostalgia. Sí, entonces cuando empezó el COVID y queríamos escribir acerca de lo deprimido que me sentía, pues usamos acordes menores. No vamos a entrar en los disminuidos y aumentados, solamente les digo que existen, que también son parte de los acordes. Hay muchos, hay otros tipos de acordes, hay extensiones de los acordes. Y bueno, la armonía para cerrar nos sirve pues para embellecer nuestras melodías, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, si nada más tenía... Pero ya si le pongo... Ya estoy teniendo una armonía con una... una melodía con una armonía, ¿sí? Ahora, cuando les digo que se puede, la armonía a mí me encanta porque te puede dar un color totalmente diferente. Si yo toco, por ejemplo, eso mismo, pero en menor, sería como... Sí, es la misma melodía de la cucaracha, pero tocada de manera triste, ¿no? Entonces, claro, hay que teorizar para saber cómo hacerlo, pero solamente para que tengan la sensación de mayor felicidad, alegría, menor tristeza, nostalgia, no sé, cualquier sentimiento que puedan asociar a este tipo. Entonces, maestros, ¿alguna duda? Sus tareas van a ser 3 tareas, tienen unas semanas, son bastante sencillas. Una es de reconocimiento de intervalos, son 5 intervalos nada más, vale 2 puntos cada intervalo, y hay que escribir si es un intervalo consonante o disonante. Les dejé yo por ahí un link también para que puedan citar otra persona hablando de intervalos, pero bueno, creo que lo hicimos bastante sencillo y digerible, así que pueden citar el video que va a estar en la plataforma si tienen alguna duda. Y otra tarea, la segunda tarea es reconocer igual 5 acordes que les toqué y solo hay que poner si es mayor o es menor, recordando que mayor es alegría, felicidad, bla, bla, y tristeza, y menor es tristeza, nostalgia, recuerdos, todo esto, ¿no? Y la última tarea es un breve cuestionario de verdadero o falso. Son 10 preguntas donde yo hice, creo que la mayoría son afirmaciones, algunas preguntas, pero la mayoría son afirmaciones, como por ejemplo, la flauta es un elemento principalmente asociado al ritmo. Entonces, falso, porque ya dijimos que la flauta es un instrumento melódico. Entonces son afirmaciones bastante simples que ustedes tienen solamente que poner verdadero o falso y no olviden pues, subir sus tareas. Gracias por su tiempo, creo que estamos ya cerrando y solamente si pudieran nuevamente poner lista de asistencia ahí en el chat, se los agradecería. ¿Alguna pregunta, maestros? No, maestro, muy bien, todo muy bien explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Pues entonces, un gusto estar con ustedes. Cualquier duda, bueno, soy Yair Montes, me pueden encontrar ahí en todos los lados con mi nombre y espero que haya quedado claro todo. Gusto verlos, qué bueno que estamos trabajando a pesar de la distancia. Gracias por dejarme ahí su asistencia registrada y pues nada, suerte con las tareas. Les digo, si tienen alguna duda, hay mucha información en internet. Yo les dejé algunos links y si no, pues citar el video y creo que está bastante sencillo, ¿no? Les mando un abrazo y suerte en lo que sigue, maestros. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, hasta Maestro. pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana, descansen. Adiós, muchísimas gracias. A ustedes. Bye.